Nunca olvidaré la conmovedora conversación que tuve con mi padre cuando compartí la noticia de mi compromiso. Él me apartó con delicadeza, con una preocupación evidente en su rostro, y me preguntó si estaba realmente segura de casarme con Steven. Aunque reconocía mi amor por él, expresó sus reservas sobre si Steven era la pareja adecuada para mí. Confundida, le pedí una explicación. Mi padre compartió que, aunque Steven era cariñoso y respetuoso, sentía una inquietud hacia él y su madre que no podía articular del todo, atribuyéndolo a un instinto paternal. A pesar de mis protestas, mi padre observó que Steven a menudo se vanagloriaba de mi riqueza ante sus amigos, presentándome más como un trofeo que como una pareja igual. Le preocupaba que el afecto de Steven no fuera sincero. En ese momento, desestimé las preocupaciones de mi padre, cegada por el amor y mi deseo de aferrarme a una relación que se sentía como un salvavidas, especialmente después de perder a mi madre hace 3 años y enfrentar la salud en declive de mi padre. Mi padre había trabajado duro para construir una vida cómoda para nosotros, mientras que yo también había establecido mi propia carrera. En contraste, Steven y su madre, Megan, provenían de un entorno modesto y expresaban con frecuencia su descontento con lo que percibían como una falta de lujo. Incluso después de mudarse a mi casa tras la boda, seguían insatisfechos, siempre anhelando un estilo de vida más extravagante. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mi padre veía cosas que yo no quería reconocer en ese momento. Era una mujer joven enamorada, aferrándome a la esperanza de que esta relación me proporcionaría el apoyo que deseaba en medio de mi dolor y soledad. Aunque Steven y Megan se habían convertido en mi nueva familia, no eran el refugio que esperaba que fueran. Recuerdo claramente el momento en que Steven y Megan lamentaron el tamaño de mi casa adosada en comparación con la mansión de mi padre. Es una pena, dijeron, que con tu papá viviendo en un lugar tan grandioso, hayas terminado con esta casa tan pequeña. Les expliqué que, a pesar de la riqueza de mi padre, yo era solo una trabajadora de oficina regular con un ingreso modesto, y la compra de esta casa fue un gran esfuerzo para mí, posible solo gracias a la ayuda de mi padre con el enganche. Megan, siempre materialista, sugirió que mi padre debería haberme comprado un lugar mejor, insinuando que debía haberme dejado algo mi madre, quien había fallecido inesperadamente sin un testamento. Intenté aclarar que lo que mi madre había dejado pertenecía a mi padre, y estaba satisfecha con lo que tenía, sin sentirme con derecho a más. Luego, Steven hizo una sugerencia audaz de que mi padre debería intercambiar casas con nosotros, ya que él vivía solo y no necesitaba todo ese espacio, a lo que Megan estuvo de acuerdo con entusiasmo. Me horrorizó y me negué firmemente, insistiendo en que la casa era de mi padre y que merecía vivir allí cómodamente por el resto de su vida. Su respuesta fue escalofriante y calculada, ya que señalaron que, dado que mi padre estaba enfermo, podrían simplemente esperar unos años y, eventualmente, todo sería mío para heredar. Su plan evidente para mi futura herencia fue profundamente inquietante. Solo empeoró cuando sugirieron con frecuencia que pidiera más dinero a mi padre. A pesar de nuestra estabilidad financiera, estaba claro que estaban obsesionados con vivir un estilo de vida de millonario sin los medios para sustentarlo. La verdadera crisis llegó después de que mi padre falleció de cáncer. Estaba devastada, pero recibí poco apoyo de Steven o Megan, que parecían más preocupados por cuando podrían enterarse del testamento que por mi duelo. Incluso se negaron a asistir al funeral de mi padre, desestimándolo como alguien que no significaba nada para ellos. Esto me dejó con el corazón roto y furiosa. Las advertencias anteriores de mi padre resonaban en mi mente, despertando dudas sobre las verdaderas intenciones de Steven y Megan. Su comportamiento cada vez más descarado era difícil de ignorar, y comencé a cuestionar seriamente sus motivos en nuestra relación. Se volvió imposible sacudirme la sensación de que Steven y Megan estaban principalmente interesados en mi herencia. Su obsesión fue particularmente evidente durante la lectura del testamento. Indignado por ser excluido, Steven gritó: ¿por qué no podemos estar en la lectura del testamento? Lawrence es mi suegro. Después de todo, Megan agregó, insistiendo en que era absurdo que no estuvieran presentes para enterarse de lo que había dejado Lawrence, especialmente porque su hijo debería tener algún reclamo. La respuesta del abogado fue contundente: su hijo no está mencionado en el testamento, Megan, por lo que no puede asistir a la lectura. Los confronté sobre su fijación en la herencia, especialmente dada su ausencia en el funeral. Se sentía como si mi padre solo se considerara familia cuando se trataba de dinero. Su comportamiento solo se intensificó después de la lectura del testamento. Cuando regresé a casa, me bombardeaban con preguntas. Incluso en mi duelo, no había consuelo ni simpatía. Solo parecían interesados en los detalles de mi herencia. Entonces, ¿cuánto heredaste de tus padres? Debieron haberte dejado mucho, ¿verdad?, preguntó Megan con ansia. Respondí:
más para terminar con su especulación que por otra cosa. En realidad, no recibí dinero. La riqueza de mis padres no me fue dejada. La revelación los dejó atónitos. No obtuviste nada, pero tus padres eran ricos. Debieron haberte dejado algo. ¿Estás segura de que no lo estás ocultando?, acusó Steven. Los tranquilicé. No hay dinero. Son bienvenidos a revisar mi estado de cuenta bancaria, pero no encontrarán cambios. En cuanto a los activos restantes, decidieron donar lo que quedaba a la caridad. Su frustración era palpable, y Megan fue rápida en sugerir que impugnara el testamento. Eso es ridículo. Necesitas luchar por tu herencia, pero me mantuve firme. No hay nada por lo que luchar. Mis padres decidieron dar sus activos restantes a la caridad. Respeto su decisión. Steven y Megan parecían enfurecidos por mi desinterés en perseguir una fortuna inexistente. Su enojo y escepticismo solo reforzaron mis sospechas sobre sus verdaderas motivaciones. Estuve al borde de revelar todo, pero una duda persistente me detuvo. No podía sacudirme la sensación de que Steven y su madre, Megan, estaban conspirando a mis espaldas mientras continuaban presionándome por detalles sobre la herencia. Me mantuve firme, insistiendo una vez más que no había recibido ningún dinero, incluso ofreciendo mostrarles mi cuenta bancaria como prueba. Los días se convirtieron en semanas, y luego pasó un mes, durante el cual la actitud de Steven cambió drásticamente. Se volvió distante y cada vez más agitado, revisando mi cuenta bancaria con frecuencia y acosándome sobre la herencia. Estaba quedando dolorosamente claro cuáles podían ser sus verdaderas motivaciones. Finalmente, llegué a mi punto de quiebre y decidí enfrentar la situación directamente. Saqué mis extractos bancarios, decidida a confirmar que no había heredado nada. ¿Ves? No estaba mintiendo. No hay herencia secreta, afirmé, esperando que esto finalmente resolviera el asunto. Sin embargo, su reacción fue impactante. Steven explotó. Todos nuestros años de esfuerzo desperdiciados. Así que tus padres no eran tan ricos y ni siquiera recibiste un centavo. Esto es increíble. La decepción que emanaba de él era palpable. Y luego dijo algo que me destrozó. Me quedé en este matrimonio por nada. Te casé por nada. Fue todo un desperdicio. ¿Qué quieres decir, Steven? ¿Por qué dirías eso?, pregunté, con el corazón hundido. Megan se rió despectivamente. ¿Quién se casaría contigo sin considerar el dinero? Mi hijo se casó contigo esperando que pudiéramos beneficiarnos de tu herencia. Ahora vemos que no tienes nada. No puedo creer que desperdicié 6 años en una chica inútil como tú. Steven podría haber hecho algo mucho mejor. Escucharles hablar con tanta frialdad confirmó mis peores temores. Era abrumadoramente claro que Steven se había casado conmigo por mi dinero. Mis padres habían tenido razón sobre él y su madre. Eran nada más que buscadores de oro, por doloroso que fuera. Lo que vino a continuación fue aún más devastador. Megan se volvió hacia Steven con una mirada fría y calculadora. Lo que está hecho, Steven. Pero ahora es tiempo de que la dejes. Ya no hay razón para quedarse. Tendrás tiempo para encontrar una nueva esposa rica, la próxima vez. Una que realmente tenga dinero. Sus palabras me golpearon como un cuchillo. ¿Estás bromeando, Megan? ¿Estás empujando a Steven a divorciarse de mí por dinero?, pregunté, con la voz temblorosa. El silencio de Steven hablaba volúmenes, y fue un momento definitorio para mí. La fachada se había derrumbado, revelando la dura y fea verdad de sus intenciones. Estaba desconsolada, pero sabía que tenía que encontrar la fuerza para seguir adelante después de esta traición. Por supuesto, la respuesta de Steven fue escalofriantemente pragmática. Te casé porque pensé que aseguraría una vida cómoda para mí y mi mamá. Siempre hemos luchado. No fui a la universidad y no tenía medios reales para ganar mucho. Pensé que casarme contigo cambiaría eso, asumiendo que tus padres te dejarían una herencia sustancial que compartirías con nosotros. Su franca confesión de que había fingido amor por seguridad financiera me dejó atónita. Continuó. Era la única manera que pensé que podría darle a mi mamá la vida que merecía. Pero ahora, al ver que no hay herencia, parece que mis esfuerzos fueron inútiles. Mamá tiene razón. Necesito mirar hacia adelante y seguir buscando. Sus palabras, entregadas con una sorprendente desfachatez, me dejaron tambaleándome mientras él y Megan desahogaban su frustración. Me encontré ignorándolos, abrumada por la enormidad de su engaño. Su completa falta de empatía y el abrupto cambio en la actitud de Steven eran tanto profundamente molestos como enfurecedores. Sentía la necesidad de gritar, de desquitarme de su frialdad, pero logré contenerme. En su lugar, respondí con calma. Está bien, Steven, si el divorcio es lo que quieres, entonces eso es lo que tendrás. Nunca he negado tus peticiones. Considera esto mi último favor para ti. Megan, siempre la antagonista, intervino.
No pienses que esto significa que podrás sacar pensión alimenticia de mi hijo. Lucharemos contra ti a toda costa antes de que veas un centavo de eso. Respondí firmemente. Tienes razón. No tengo mucho dinero en este momento. Así que esto es lo que propongo, un divorcio mutuo sin división de activos ni pensión alimenticia. Tú no tienes mucho, y yo tampoco ahora. Si renuncias a la pensión alimenticia, aceptaré firmar y no reclamaré nada más de ti. Mientras discutíamos los detalles de nuestro divorcio, la conversación se sintió stark y transaccional, desprovista de cualquier conexión emocional, reflejando la fría realidad del final de nuestra relación. Era evidente que Steven y Megan estaban complacidos por mi falta de drama durante todo el proceso. Quizás estaban sorprendidos por mi comportamiento sereno, sin saber que me estaba desmoronando en privado cada día. En mi camino al trabajo, las lágrimas corrían por mi rostro, y a menudo pasaba horas llorando sola en mi coche antes y después del trabajo. Ni Steven ni Megan parecían notar mis ojos hinchados ni cuestionaron por qué mi rutina diaria se había estirado repentinamente. Una vez que Megan se dio cuenta de que no había herencia en mi futuro, apenas reconoció mi existencia, solidificando aún más mi determinación de terminar este matrimonio rápidamente. Hice arreglos para que Steven y Megan se mudaran de mi casa a un apartamento alquilado cercano. Se establecieron rápidamente, y a medida que avanzaban los procedimientos de divorcio, Steven honró nuestro acuerdo y no reclamó ninguna parte de mi casa. A cambio, yo no busqué pensión alimenticia de él, fue un intercambio sencillo. El día en que finalizamos nuestro divorcio, decidí dar un último paso. Visité su alquiler para devolver mis anillos de boda y compromiso. De pie en su puerta, dije, solo quiero devolver esto. Este matrimonio no trajo más que angustia a mi vida, y prefiero no tener recordatorios de él. Megan se rió despectivamente, aprovechando la oportunidad para burlarse de mí. ¿Estás segura? Podrías necesitar el dinero. Es divertido que alguna vez miraras por encima de nuestra pobreza. Y ahora mira tu situación. Mi hijo está siendo generoso al dejarte conservar los anillos. Podrías tener que venderlos cuando tu trabajo falle. Sus palabras dolieron, pero respondí con una risa, lo que pareció confundir tanto a ella como a Steven. ¿Por qué necesitaría vender los anillos por dinero? Megan, no tienes que sentirte avergonzada por mí. Ya sabemos que mis padres no me dejaron nada, perdieron todo por malas decisiones, dejando a su hija sin nada, ¿o eso crees? Mi risa en la cara de su crueldad parecía incomodarlos. Podía ver un atisbo de molestia en la expresión de Steven, quizás avergonzado por la franqueza de su madre. Al volverme para irme, sus rostros atónitos indicaban que aún no comprendían la magnitud de mi independencia y resiliencia. Me alejé sabiendo que finalmente estaba libre de su toxicidad, lista para reconstruir mi vida a mis términos. Steven parecía confundido por mi risa, mientras que Megan, molesta, exigió, ¿por qué demonios te ríes? ¿Dije algo gracioso? Su incredulidad solo alimentó mi diversión. Es realmente hilarante como piensas que estoy en la ruina, Megan, y aún más divertido que creas que mis padres malgastaron toda su fortuna. Megan respondió, convencida de su narrativa. Por supuesto que estás en la ruina. Tus padres no te dejaron ni un centavo. Seguramente arruinaron tu vida al no dejarte una herencia. No pude evitar sonreír ante el malentendido de Megan. Nunca dije que no recibí una herencia, Megan. Simplemente te dije que no obtuve ningún dinero. De hecho, mis padres me dejaron una herencia considerable. La confusión nubló su rostro. ¿Qué demonios significa eso? ¿Tienes una herencia? Asentí, disfrutando del momento. Mis padres vieron a través de ti y de Steven como los buscadores de oro que son. Incluyeron una cláusula secreta en su testamento. No me dejaron dinero, pero en cambio, heredé todo este vecindario. El shock de Megan fue palpable. ¿Eres dueña de este vecindario? ¿Cómo es eso posible? Habríamos sabido de tu herencia. Incluso firmamos nuestro contrato de arrendamiento con un administrador de bienes que no mencionó el nombre del propietario. Mis padres querían que esperara un año antes de reclamar mi herencia. Continué. Querían ponerme a prueba y ver si estabas conmigo por el dinero o por amor. Fallaste esa prueba, y ahora no recibirás nada de mí. El administrador de la propiedad fue designado por mis padres para gestionar la propiedad hasta que pudiera reclamarla. Fueron muy inteligentes. Eso es imposible. No creo una palabra de lo que dices. Solo estás avergonzada porque no tienes dinero, replicó Megan, con incredulidad marcada en su rostro. Steven intervino, escéptico pero curioso. Oh, ¿de verdad? ¿Es eso lo que crees que pasó? Su tono era burlón, pero una pizca de duda brillaba en sus ojos. Bueno, ¿por qué no llamamos al arrendador y se lo preguntamos a él? Adelante, lo animé, plenamente consciente de cuál sería el resultado. Con una mezcla de desafío y desesperación, Megan y Steven llamaron a su arrendador.
¿Quién era? De hecho, el administrador de la propiedad. A medida que escuchaban, sus expresiones pasaron de la confianza al shock. El administrador confirmó todo lo que había dicho. Después de colgar, sus rostros reflejaron una mezcla de ira y pánico. «Nos mentiste», acusó Megan, con la voz temblorosa. «Nos engañaste haciéndonos pensar que no tenías nada». Estar allí y ver cómo les caía la ficha me provocó una extraña mezcla de vindicación y tristeza. Su obsesión por la riqueza los había cegado al valor de las relaciones genuinas, y ahora estaban cosechando las consecuencias de su avaricia y engaño. Steven y Megan se quedaron allí, atónitos, lidiando con el hecho de que ahora era dueña de toda la comunidad residencial. «Has mantenido toda esta riqueza para ti misma. Engañaste a Steven para que se divorciara de ti y te aseguraste de que no reclamara nada», escupió Megan, con la voz teñida de desesperación y traición. No pude evitar reírme de su desesperado intento de distorsionar la narrativa. «Es bastante irónico que me llames engañadora», respondí, plenamente consciente de la ironía en su acusación. «Steven, te casaste conmigo bajo falsos pretextos, afirmando amor donde no había ninguno. Y Megan, tú lo asesoraste en esto, incluso presionando por el divorcio, pensando que no habría pérdidas financieras para ti. Si alguien es el estafador aquí, son ustedes dos». La verdad era simple. Ellos habían preguntado sobre mis ganancias financieras de la herencia, y yo había respondido honestamente. Todo esto fue un gran malentendido, ¿verdad? Pero lo que está hecho, hecho está. Es curioso. Sin embargo, como ahora están de repente interesados en reavivar las cosas ahora que saben sobre mi herencia. Y Steven, ¿no estás ya cortejando a otra mujer rica? No te preocupes, me aseguraré de que ella sepa exactamente quién eres. A medida que la realidad de su situación se hundía, Steven y Megan comenzaron a suplicar. Steven incluso tuvo la audacia de pedirme que no interfiriera en su nueva relación si no estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad. Mi respuesta fue directa: lárgate. Les informé que una vez que se finalizara la transferencia de la propiedad, serían desalojados. En las semanas siguientes, se presentaron repetidamente en mi puerta, suplicando perdón. Su desesperación era palpable, especialmente porque ya tenían un desalojo en su historial, lo que les dificultaba encontrar un nuevo lugar. La única razón por la que permanecieron en mi propiedad fue porque había instruido al administrador de la propiedad para que lo permitiera temporalmente, tomando el asunto en mis propias manos. Contacté a la nueva pareja de Steven y le conté todo. Ella se horrorizó por sus acciones y terminó la relación de inmediato, incluso compartiendo sus intercambios de mensajes de texto conmigo como prueba de la ruptura. Después de ese fiasco, cuando Steven y Megan recurrieron a atacarme verbalmente, no tuve más remedio que llamar a la policía. Sus acciones habían cruzado todos los límites de la decencia, confirmando que mi decisión de distanciarme de ellos no solo era justificada, sino necesaria. Una vez que la herencia se transfirió oficialmente a mi nombre, no dudé en desalojar a Steven y Megan de la propiedad. Parecían sorprendidos de que cumpliera con mi amenaza. A pesar de su incredulidad inicial, intentaron regresar a mi propiedad, lo que me llevó a llamar a la policía nuevamente. Los oficiales les dieron una advertencia severa, y procedí a solicitar una orden de restricción para asegurarme de que se mantuvieran alejados. La noticia de nuestra altercación se propagó rápidamente por toda la ciudad, y pronto todos supieron sobre su comportamiento engañoso. Como resultado, se encontraron socialmente marginados, obligándolos a abandonar la ciudad y tratar de comenzar de nuevo en otro lugar. Mientras tanto, he estado disfrutando de mi nueva independencia financiera, liberada de las garras de parásitos que solo buscan oro. Ahora soy libre para disfrutar de mi vida y de la riqueza que mis padres sabiamente me dejaron, asegurándome de que beneficie a alguien que realmente aprecie su legado.